Nosotros ahora vamos a pasar con el siguiente panel que tenemos en esta mañana. Pues vamos a contar con la participación del alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, quien estará con nosotros en breves momentos. También estará con nosotros Rodrigo de la Mota, Félix Adames y Miguel de Moya. Este panel estará moderado por Francisco Tavares y lo vamos a tener con nosotros aquí en unos minutos porque vamos a pasar al espacio donde todo ocurre, la ciudad. La sostenibilidad no se define en abstracto, se define en cómo vivimos, en el espacio que habitamos, en cómo nos movemos y en cómo utilizamos este espacio y convivimos en él. Hoy nuestras ciudades están creciendo, pero muchas veces más rápido de lo que se están organizando. Y esa es la realidad que vamos a tocar en este panel, en el cual me permito ahora sí recibir a nuestros distinguidos panelistas. Desde la gestión municipal y la realidad territorial, recibiremos aquí a Dio Astacio, alcalde de Santo Domingo Oeste. Nos acompañará también desde la experiencia internacional en planificación urbana, Rodrigo de la Mota. Un fuerte aplauso, bienvenido, Rodrigo. Desde el diseño urbano y soluciones arquitectónicas, Félix Adames de ANA Arquitectura. Y también nos acompaña Miguel de Moya, presidente de Quantum Ads. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros distinguidos panelistas que estarán encabezando esta conversación dirigida a entender cómo funcionan mejor nuestras ciudades, abordándolo desde la perspectiva de sostenibilidad. Para eso vamos a iniciar esta conversación en breves momentos y vamos a esperar pues que se acerque con nosotros el moderador de este panel, el señor Francisco Tavares, que estará dirigiendo este conversatorio en esta mañana. Bueno, ya es mediodía, casi tarde, pues lo recibiremos aquí en breves momentos. Agradecer a todo el equipo organizador de Expo Sostenible por la participación tan cuidada de nuestros panelistas, de los distintos estudiantes que se han acercado, de los invitados internacionales, las autoridades de la República Dominicana que también nos han acompañado, y todo eso ha sido planificado para reafirmar ese compromiso con la sostenibilidad que debemos todos tener y proclamar en este espacio y por supuesto fuera de aquí. Y ahora sí, después de estos saludos entre nuestros panelistas, pues vamos a ceder el micrófono a nuestro querido Francisco Tavares, mejor conocido como el Demócrata. El escenario es suyo. Bueno, muchas gracias. Karina, de verdad que es un privilegio y un placer para mí poder ser parte de esta historia que cuenta Expo Sostenible 2016, este exquisito público y estos panelistas expertos, autoridades locales como el alcalde Dio Astacio. Me permito felicitar la iniciativa una vez más. Creo que han sido 2 días de puro contenido, este segundo día, ¿no? Sobre todo con datos importantes. Vamos a tener este panel del día de hoy sobre ciudades sostenibles, mercados y transformación urbana. Temas fundamentales en esta discusión social que la globalidad nos convoca en República Dominicana. Quiero saludar de manera formal a Dio Astacio, alcalde de Santo Domingo Este, para quien pido un fuerte aplauso. Quien nos va a hablar de la realidad municipal y mercados. De la misma manera, Rodrigo de la Mota, experto internacional. Bienvenido, Rodrigo. Félix Adames, de ANA Arquitectura, para hablarnos de diseño y espacios urbanos. Y Miguel de Moya, de Quantum, para hablarnos de las infraestructuras de la publicidad de impacto y su interacción en el ecosistema urbano de nuestras ciudades. Bueno, el tiempo apremia. En esta moderación quisiera sobre todo poner en contexto para que nuestros protagonistas
puedan lucir con sus planteamientos algunos datos relevantes de cómo esta conversación está girando dentro y fuera de la República Dominicana. A propósito, comentarles que tendremos una dinámica compartida donde cada uno de los expertos que nos acompañan en solitario responderán a preguntas puntuales y luego haremos preguntas compartidas para ver la visión conjunta y llegaremos luego a una conclusión con un abordaje fundamental de algunos aspectos de interés para poder construir conocimiento de la mano de cada uno de ustedes. La República Dominicana está siendo impactada por esta realidad del crecimiento de las ciudades. Como sabemos, hemos pasado en quizás unos 50 años de una población que era fundamentalmente rural a una reconversión y una inversión de la pirámide a una población que es fundamentalmente urbana. Cerca del 85% de la población dominicana vive en ciudades, es decir, que somos un país de ciudad. Y este impacto convoca una nueva visión holística, donde podamos hablar de urbanismo, de diseño de los espacios públicos, de las áreas verdes, de las políticas públicas locales, del presupuesto nacional para apoyar la regulación de lo local, de lo que se denominan las alcaldías, el presupuesto participativo, que ha sido implementado de manera pionera en República Dominicana, pero que sigue siendo quizás insuficiente, y la discusión de una República Dominicana que es casi un 90% un país de ciudades, debe convocar este tipo de paneles y de discusiones para no reservar el abordaje a técnicos, a arquitectos, a alcaldes, a alcaldesas, a funcionarios, sino a toda la ciudadanía, porque nosotros somos usuarios fundamentales. Quiero acotar precisamente lo que ha pasado en los últimos años con las lluvias en nuestro país y lo que nos ha tocado vivir lamentablemente en estos días recientes de cómo el uso de la ciudad por parte de los ciudadanos con los desechos sólidos tirados a la calle y todo lo que tiene que ver con los pulmones verdes, con la capa freática, con el diseño de ciudades inteligentes que puedan respirar por sí solas, de alguna manera u otra el crecimiento vertical, como bien sabemos, es obligado para todos los modelos de ciudades, pero cuando nos dedicamos a sembrar torres, plazas comerciales y no diseñamos en conjunto de la mano de la regulación y de la ciudadanía responsable, lo que hacemos es que nos ahogamos nosotros mismos en una contaminación cruzada donde no va a haber presupuesto posible que pueda responder a cómo sobrevivimos a la misma ciudad. Es decir, que es sostenible con este tipo de panel. Y el objetivo que busca este ejercicio es precisamente hacer conciencia sobre todo esto. Muchas estadísticas, sabemos que tenemos 11.6 millones de habitantes en República Dominicana. La tasa de urbanización que le compartía este 86.9% de la dominicanidad vive en zonas urbanas, casi 87%, es decir, que el campo se ha quedado o despoblado o se ha reconvertido en espacios urbanos. El municipio más poblado, ¿saben cuál es? Bueno, tenemos al protagonista aquí, Santo Domingo Este. Más de 1 millón de pobladores vive en este municipio, que es uno de los 7 municipios del Gran Santo Domingo. Más del 28% de toda la población dominicana vive en espacios urbanos que son impactados por inundaciones. Es decir, que otro dato clave, a pesar de que tenemos un 5.4% de crecimiento sostenido en los últimos 20 años, el presupuesto nacional que llega de manera directa a los municipios no alcanza para manejar todas estas vulnerabilidades. Cerca del 40% de toda la población dominicana es vulnerable a caer en pobreza extrema, y de ahí esto se cruza de manera directa con el ámbito del eje central de los mercados como una propuesta a la economía local, para que tengamos una idea ya acerca del tejido económico en República Dominicana. Un 50% vive de la informalidad y son millones de microempresarios los que transan en estos mercados municipales y locales. Y vamos a ver si la respuesta es, ¿son los mercados en el ámbito local un problema para la urbanidad, para los idiles, para las autoridades,
o son el ecosistema que le da respuesta a una gran demanda. Tengo muchas estadísticas más que voy a dejar de lado para de inmediato empezar con nuestros protagonistas. En estos ya 4 minutos que me he tomado, vamos a dedicarle el resto del tiempo precisamente a conversar. Para hablar de ciudades, primero hay que hablar desde las ciudades. Comencemos con quienes tienen esta responsabilidad directa de la gobernanza, con el alcalde Dio Astacio. Alcalde, ¿cuál es hoy el principal problema urbano que tiene el municipio de Santo Domingo Este? Y le preguntaría además, ¿se replica esa problemática en otros municipios de nuestra nación? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes a todos y felicidades a Expo Sostenible, segundo año consecutivo y un éxito. Gracias por crear este espacio para todos nosotros y gracias por crear este espacio para este país, porque la sostenibilidad no es una moda, es una urgencia en nuestra patria. Santo Domingo Este tiene 170 kilómetros cuadrados de habitantes, tiene 1.3 millones de habitantes y flotante, a veces llegamos a 1.5 en días picos. Nuestro principal problema, o sea, tenemos muchos problemas, pero yo quiero invitarles a todos a pensar un poco en la ciudad. O sea, en la ciudad como nuestro hábitat, como nuestro refugio. En la ciudad como el lugar donde queremos retirarnos algún día, porque todos nos retiraremos y no nos vamos a ir a trabajar a las oficinas, nos vamos a ir a caminar o intentar vivir en una ciudad. Y les invito a pensar, ¿en qué ciudad de la República Dominicana a ti te gustaría retirarte? La verdad es que hay pocas respuestas en esa pregunta, porque yo la hago mucho, porque no hemos construido las ciudades para vivirlas. Nosotros trabajamos en las ciudades, dormimos en las ciudades, pero no estamos construyendo ciudades para vivir en ellas, como vivimos en Barcelona, como vivimos en Madrid, como vivimos en Orlando, como vivimos en otras ciudades, donde caminar es precisamente la expresión de libertad del ser humano. Me preguntas, ¿cuál es nuestra mayor prioridad? Entender la ciudad y desde la perspectiva de caminar en ella. Un pez es libre porque nada con libertad en el océano, un ave es libre porque vuela con libertad en los aires, y un ser humano es libre si puede caminar con libertad donde quiera que se encuentre. Y yo les pregunto a ustedes, ¿realmente nosotros tenemos la libertad de caminar en las calles de la República Dominicana, en cualquier ciudad? Los que viven en Piantini, los que viven en Arroyo Hondo, los que viven en Los Prados. O sea, ¿quiénes son libres de salir y de ir por lo menos a la farmacia caminando? Bueno, entonces ese es nuestro principal desafío para vivir la sostenibilidad. O sea, la sostenibilidad es un tema urbano, porque a la larga somos nosotros los que dañamos toda la biodiversidad, somos nosotros los que contaminamos. Entonces, el espacio que no ha sido habitado, el espacio que no ha sido interrumpido no tiene problema. Tiene problema cuando llegamos nosotros. Y el mayor desafío de la sostenibilidad. Y por eso en los ODS, en el número 11, habla de crear esas ciudades sostenibles y resilientes que nos corresponde a todos. El Francisco hablaba de que nosotros tenemos un 85% de la población, 83, 85, viviendo en la ciudad. Ese es un objetivo para el 2030, llegar al 50% a nivel mundial. O sea, el objetivo es que en el 2030 el 50% de la población mundial viva en ciudades. Hoy en República Dominicana estamos en el 2026 y ya el 80% vive en las ciudades. Entonces, nuestro gran desafío es crear un ecosistema donde la gente sienta la libertad de caminar, de vivir. Otro desafío que tenemos es el desafío del manejo del agua. Nosotros no nos hemos dado cuenta que hemos creado ríos. Las calles son ríos, pero son creados por nosotros. Y no es solo por falta de drenaje, es porque hemos eliminado el drenaje. Todo lo contrario. Antes usted vivía en una casa, la casa tenía un patio, el agua caía, una parte se iba al patio, otra se iba al contén. Y entonces drenaba naturalmente. Hoy los patios
de los prados, los patios de Piantini, los patios del centro de la ciudad se han eliminado y todos están pavimentados. Entonces los techos también están pavimentados. ¿Dónde va todo el agua que estamos evitando que drene naturalmente? Bueno, la mandamos a la calle. Y cuando la mandamos a la calle también está impermeabilizada. ¿Qué hace el agua? Que corre. Y nosotros nos sentamos en una cámara, en un apartamento, a decir, mira, no tenemos drenaje, no tenemos aquí, no han hecho drenaje. No. Lo que pasa es que no hemos entendido lo que está pasando en sentido general. Y si no lo entendemos, no lo vamos a poder resolver el problema. Entonces tenemos dos grandes problemas. El problema del drenaje, como política, de ver las soluciones. Y ahí yo les presento algunas opciones. Y el problema de hacer que las personas puedan caminar. En ese sentido, hemos ido buscando soluciones creativas. En el problema del drenaje, lo que nosotros hemos hecho en la ciudad es un sistema que se llama SISDRAT. El SISDRAT es sistema de sistema de drenaje y recolección de aguas pluviales. Las aguas no deberían ser un problema, las aguas también son una solución a un problema. Y si nosotros pudiéramos recolectar un poco de esas aguas y guardarlas para los momentos de emergencia, entonces eso sería una solución muy interesante, porque lo que estamos viviendo con el tema del cambio climático es que a veces tenemos mucha agua y a veces no tenemos nada de agua. Entonces, la solución debe ser recoger un poco de esas aguas y entonces, bueno, aquí es cómo funciona. Y ya me voy porque nosotros, en lugar de tener una cañada, que no la tenemos porque la hemos tapado en las ciudades también, hemos tapado todo, en lugar de hacer una alcantarilla que te dura 2 kilómetros, lo que hemos hecho es una intervención en la propia avenida y debajo hemos creado cisternas. Y las cisternas están escalonadas con un flujo que el agua entra y se va limpiando hasta terminar en agua limpia. Dame la imagen solamente. Esa agua que estaba ahí arriba, ¿verdad? Nosotros, el sistema la deposita debajo. Porque hemos creído que solo con un filtrante, digan, faltan filtrantes, hagan hoyos. Pero el filtrante es como un sorbete. Usted, por más que tome con un sorbete, no se puede tomar el agua toda a la vez. El filtrante es el sorbete invertido. O sea, usted pone ese sorbete del agua debajo de la tierra y por más que usted crea y por más grande que sea el sorbete, no va a depositar todo el agua. ¿Qué pasa? El agua se toma su tiempo. O sea, si usted le suma basura, desperdicio, botellas plásticas y todo eso, entonces hace más lento el proceso del filtrante. Alcalde, perdón, me gustaría que en un minuto pueda sumar en esta primera participación suya. ¿Qué decisión no se ha tomado en la alcaldía que depende del país, de autoridades y de nación, para enfocar este gran problema? ¿Y cómo desde su punto de vista pudiéramos lograr que se llegue a la toma de esa decisión? Bueno, es una decisión de país. Nosotros hace 80 años el 20% vivía en la zona urbana y el 80% vivía en la zona rural, ¿cierto? Entonces tenía sentido que tú acumularas el 80% del presupuesto para distribuirlo en todas las zonas rurales. Pero ahora, si tú tienes el 80% viviendo en la ciudad, lo ideal sería que los presupuestos vayan a las ciudades y sean menos centralizados. Para que tengan una idea ustedes, imagínense una pelota de baloncesto grande, ¿verdad? E imagínense una pelota de golf. El presupuesto que le llega a todas las ciudades juntas, en comparación con el presupuesto que maneja la centralización del gobierno, es esa. Todas las ciudades son la pelota de golf y el gobierno central maneja la pelota de baloncesto. Bajo la promesa, nosotros vamos a ir y le vamos a resolver ese problema, pero eso nunca ocurre. Entonces, la solución vital es que todos nosotros entendamos que todas esas iniciativas que bien ustedes plantean, que son bastante interesantes, tendrían mucho más alcance si conectan con las alcaldías. La alcaldía, junto con la justicia y la Junta Central Electoral, son quizás las 3 instituciones autónomas que están presentes en todo el territorio nacional. Es decir, que cualquier iniciativa que tiene una fundación, es interesantísimo que se conecte también con las alcaldías, porque ellas conocen el problema local y porque ellas saben cómo solucionarlo, y entre todos, como decía alguien,
y decía Rigoberta Menchú ayer, entre todos en alianza, si dejamos la alcaldía fuera de la solución del problema, siempre tendremos los mismos problemas en nuestras ciudades. Bueno, muchas gracias, alcalde. Destacar que precisamente de su municipio fue quizás de lo que más capacidad de drenaje tuvo con esta innovación en los recientes aguaceros e inundaciones, y le vemos a usted curiosamente en el campo con las botas puestas, luchando también fuera del escritorio, y es algo que se valora bastante. Hablemos ahora de mercados como corazón de la ciudad. Los mercados no son el problema que muchos alcaldes y autoridades quisieran que desapareciera. Son el sistema nervioso de una economía popular urbana. En un país donde por demás el 50% de la población opera como fuerza laboral en la informalidad, los mercados en consecuencia son el primer empleo, el primer espacio de negociación económica, la primera escuela empresarial de millones de dominicanos. Vamos a conversar de este tema con Rodrigo de la Mota. Rodrigo, la primera pregunta es, ¿qué pasa cuando una ciudad no organiza sus mercados? Sí, buenos días y muchas gracias. Lo primero, dar las gracias por la invitación a participar en este maravilloso congreso. Y en primer lugar, me gustaría decir que no debemos pensar en los mercados como un monumento que está dentro del ayuntamiento que hay que cuidar, sino que es una infraestructura viva y que además cataliza la vida social, y como infraestructura viva que hay requiere una gestión. La gestión que hay que realizar en los mercados, si nos damos cuenta cómo nacen, los mercados nacen pues a finales del siglo XIX, cuando empiezan a ver ese movimiento de la población rural hacia las ciudades, y de repente pues surge la necesidad de crear unos canales de distribución para proveer a estas ciudades de una alimentación sana y saludable y a precios ajustados. Entonces, lo que surge aquí, por ejemplo, como pasó en España, es que se creó una ley donde a cualquier municipio con más de 25.000 habitantes tenía la obligación de crear ese mercado para poder facilitar ese acceso a la alimentación. En consecuencia, hoy en día la gran mayoría de los mercados son propiedad de los ayuntamientos, y como tal, pues el ayuntamiento no puede dejarlos que funcionen libremente, sino que debe cuidar ese tema. Es decir, y además no debe desaprovechar la oportunidad de utilizarlos como ese aparato de vinculación con los barrios y a través de ellos con la gente. Entonces, sencillamente, hoy en día la gestión de los mercados está pasando por un problema muy grande. ¿Por qué? Porque han surgido otros formatos. Se enfrentan con formatos como los supermercados, como la distribución de comida a través de comercio electrónico, como las tiendas de 24/7. Entonces, lo que requiere hoy en día los mercados es una adaptación para poder enfrentarse a esto. Porque, si pensamos en cómo es de diferente, yo aquí les pediría que cerraran un momento los ojos y que piensen qué hacemos cuando entramos en un supermercado. Cogemos un carrito y vamos a toda velocidad por los lineales parece que estamos en una carrera, vamos tachando de la lista de la compra que tenemos, y cuando llegamos al final, si hay 2 personas en la cola para pagar, entonces nos crea un problema. Es una ansia. En cambio, la experiencia cuando vamos a un mercado es totalmente distinta. Hace poco hablaba con el responsable del algoritmo A10 de Amazon. Me expresaba, sería fascinante que nuestro algoritmo pudiera replicar solo una parte de la relación que tienen los comerciantes de un mercado con sus clientes. Es decir, cuando llega esa persona y el comerciante pregunta, ya tengo lo que buscabas el otro día, ¿cómo está tu madre que se encontraba mal el otro día? Ese tipo de relación directa es fascinante y es imposible encontrarlo en otro formato. Entonces creo que debemos encontrar la manera de que perdure, de que sobreviva a estos cambios que está habiendo en el comercio, y sin ninguna duda la responsabilidad de ello
de mantenerlos y de facilitar esa supervivencia recae en los municipios. Una pregunta obligada desde el punto de vista de este abordaje holístico que planteas es, ¿qué modelo real sería funcional para transformar los mercados en más organizados, más vinculados, sin que desaparezca su propia dinámica, por lo mismo que dices? Porque culturalmente las sociedades construyen modelos que responden a sus intereses. Y pasa mucho en la dominicanidad, que cuando tienes un colmadito, aquí le llamamos colmados a las bodegas, y la pones muy bonita, le cambias las fachadas y la organiza, la gente piensa que le va a vender más caro el colmado ahora y deja de ir. Entonces, ¿cómo organizar y convertir los mercados en una gran vitrina organizada que contamine menos y que se nuclee más sin que se rompa la dinámica social? Bueno, para mí yo creo que está demostrado que el modelo que mejor funciona es el de la colaboración público-privada. Los ayuntamientos deben ser responsables de cómo funcionan estos mercados, pero no tienen por qué ser expertos en la gestión de estos mercados. Entonces, creo que la concesión que se está haciendo tanto a empresas privadas o a asociaciones de comerciantes, que es el modelo que mejor funciona, cuando los comerciantes se asocian y son ellos los que se encargan directamente de la gestión del mercado, contratando a un gestor especialista en ello, está demostrado que es como los mejores resultados vienen de ahí. Porque a veces, cuando una empresa privada coge el mercado, coge la gestión del mercado, tiene otros intereses. En cambio, las asociaciones de comerciantes son los que se ven directamente afectados por su funcionamiento y por sus resultados. Y nosotros, en cualquier estrategia que planteamos, sin ninguna duda, fomentamos ese asociacionismo entre los comerciantes para que se traduzca en esos resultados. Y también, otro de los problemas que tienen los mercados es que el envejecimiento de los comerciantes, la edad media de los comerciantes se va incrementando y las nuevas generaciones no tienen mucho interés. Hay que hacer algo por actualizar, por la formación es clave en este caso. La formación tanto de los comerciantes actuales como de los jóvenes que van a poder coger ese relevo y seguir adelante ellos con la gestión. Muchas gracias, Rodrigo. Y a propósito, no sé cuántos de ustedes cuando han viajado visitan mercados. A mí me encantan y es parte de una oferta gastronómica increíble. Y muchas veces, alcalde y nuestros invitados, no sé si a ustedes les ha pasado también que se dicen, wow, pero ¿por qué no tenemos este mismo modelo en República Dominicana? Probar los boquerones, ir al mercadito de San Miguel es una parada que ahora lo están reformando en Madrid obligada, pero cuando vas a cada ciudad, el mercado de Londres, por ejemplo, cuando lo he visitado, está justamente debajo del tren de la ciudad y te está pasando el sistema vial y disfruta los mejores platos a un precio increíble y la gastronomía con menciones de estrella Michelin. He visitado incluso mercados que tienen esa oferta gastronómica que supera cualquier experiencia de un gran restaurante y a eso debemos apostar, porque República Dominicana hoy tiene su principal fuente de ingresos en el turismo y quizás la mejor manera de conectar la oferta cultural, gastronómica local de nuestras regiones es a través de los mercados. Hemos hablado mucho de problemas, hemos tenido un sobrediagnóstico y precisamente muy pocas veces hablamos de soluciones. El diagnóstico a los problemas, cuando no tiene factibilidad, se convierte más que en una solución, en un problema más. Pero el salto real es preguntarse precisamente qué se puede hacer, no en la teoría, no en un plan que se engaveta en un escritorio, sino con los recursos, el tiempo y la disposición de resolverlo. Precisamente Félix Adames ha estado trabajando durante mucho tiempo desde la arquitectura para responder todos estos problemas desde el diagnóstico. Félix, ¿cuál es el rol y más que el rol, cuál es la función que debería asumir el gestor desde tu punto de vista para diseñar espacios urbanos más viables y mercados más exitosos en nuestra realidad? Bueno, muchas gracias a todos. Quiero unirme a los agradecimientos que han compartido Dio y Rodrigo para agradecer por esta invitación, por este gran esfuerzo que han hecho con Expo Sostenible.
aquí vamos a hablar mucho, vendrán otros panelistas, vendrán muchas exposiciones, pero cuando uno hace realidad lo que está haciendo Expo Sostenible, que está llevando a cabo esta feria, pues realmente se está haciendo con hechos, no con palabras. Y yo creo que ahí todos tenemos que sumarnos en hacer las cosas, no solamente hablarlas, porque aquí vamos a discutir de muchos temas y de todas las soluciones que pueden haber, pero cuando se practica y se hace realidad y se lleva a cabo la idea que tenemos, pues entonces yo creo que estamos dando el paso que realmente debemos de dar. En cuanto a tu pregunta, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es analizar el dominicano, cómo pensamos, qué hacemos cuando salimos a la ciudad, cuando salimos de nuestra casa. Entonces, en base a ese análisis, pues entender cómo funciona el ser humano o el dominicano, más bien, que es lo que estamos hablando, dentro de la misma ciudad. Porque aquí los problemas creo que se enfrentan luego de que ya están arriba de nosotros. Entonces, creo que para ello tendríamos que empezar a evaluar ese funcionamiento del usuario con el mercado y con lo que serían los planeamientos urbanos, cuáles son esas necesidades que realmente tenemos. Yo pienso que para poder tener una mejor ciudad tendríamos nosotros que primero ver dónde existen esas demandas, cómo respondemos ante esas necesidades que tenemos los usuarios. Y creo también que a partir de ahí pues podríamos entender cómo nosotros insertar nuevas soluciones en esos mercados. Creo que a nivel urbano nosotros tenemos muchas cosas que implementar, porque las ciudades ahora mismo, las nuestras por lo menos, no están todavía bien implementadas, se pueden ver muy bien, pero muchas veces lo que hacemos es que pensamos más en cuáles son los beneficios a corto plazo que puede generar quizá ese diseño de ese mercado o ese diseño urbano, pero no pensamos a largo plazo de cómo podrían esos beneficios ya llevarse a calidad de uso del espacio. Yo creo que básicamente eso, aquí no podemos inventarnos muchas cosas, es simplemente esa capacidad de entendimiento de cómo nosotros operamos y cómo nosotros podemos como arquitectos diseñar espacios que sí funcionen, no solamente que dejen rentabilidad, porque sí la rentabilidad es importante, porque de ahí entonces ayuda a que la economía pues pueda crecer, que también el proyecto pueda sumar, ¿verdad? Pero tú dijiste algo muy importante también ahorita, que es que todo eso que nosotros diseñamos y todo eso que nosotros pudiéramos entender que funcionen, no solamente es responsabilidad del que la diseña, sino también de las autoridades. Y esto es un trabajo que va muy de la mano con el ayuntamiento y los arquitectos y desarrolladores que plantean soluciones que, como bien dijo Rodrigo ahorita, en el caso de España, pues el Estado, el gobierno, tiene mucha presencia, tiene mucha autoridad. De hecho, son los que ordenan y son los que tienen, es verdad, la autoridad de poder manejar los mismos mercados. Para ellos responsabilizarse de cómo funcionan las cosas, porque aquí tenemos que entender que tenemos que actuar con decisiones bien contundentes que puedan sumar, ¿verdad? Que puedan funcionar más bien, más que lo que pueda generar en cuanto a beneficios económicos. Entonces, partiendo de eso, creo que si analizamos y llegamos a un estudio y un análisis profundo de cómo funcionamos nosotros los dominicanos, pues podemos llegar a conclusiones donde podamos tener ciudades que sean mucho más sostenibles y que no sean soluciones inmediatas para resolver temas inmediatos que a la larga serán otros problemas más grandes todavía. Sí. ¿Qué nos hace falta, Félix, en un minuto en tu participación?
si es posible, para transformar las limitaciones del presupuesto en ideas creativas. No sé, reitero la pregunta, ¿cuáles de ustedes han visitado ciudades como Bogotá o Cali en Colombia y se dan cuenta como una escalera eléctrica, como una biblioteca en medio de la ciudad que conecta zonas y propuestas de turismo, transforma una realidad y no conlleva esto necesariamente millones de dólares por parte del gobierno central? ¿Qué nos hace falta en República Dominicana para innovar más desde el punto de vista de la integración, de la arquitectura como solución a las dificultades de los vínculos sociales? Yo creo que es más bien ordenar lo que ya tenemos. Tú mencionaste una ciudad, estuve hace poco allá, que es Medellín, y me pude dar cuenta de cómo ellos implementan mucho lo que es el paisajismo, lo que es el diseño, vamos a llamarle verde, por así decirlo. Y eso te reduce, de hecho, la temperatura, ciertas cantidades de grados que te permite estar caminando en ciudades agradables, que ahí también responde un poco a lo que estaba hablando ahorita del contexto urbano, que cuando tenemos una buena arborización, cuando tenemos un buen diseño, no solamente son aceras bonitas, sino también son aceras agradables para caminar. Por eso es que tenemos que seguir pensando en el usuario, en el dominicano. Aquí nos hemos olvidado mucho del peatón y solamente nos hemos enfocado en el que anda en un vehículo. Es una ciudad de vehículos y realmente no debe ser. No debe ser, mucho más porque en el caso nuestro, nosotros vivimos no tenemos 4 estaciones. Aquí tenemos calor y se acabó. Entonces aquí la única forma de poder tener una caminata agradable y que el usuario pueda realmente utilizar la ciudad es quizá arborizando en ese sentido. Pero ahí lo que te estoy dando un pequeño ejemplo en cuanto a la parte de la arborización. Y es interesantísimo, pero yo diría que caminar en la ciudad de Santo Domingo es un acto de sobrevivencia, prácticamente. De sobrevivencia, exacto. Bueno, es así. Muchas gracias, Félix. Pasamos de inmediato a ver la visión de la publicidad de impacto, las vallas, como infraestructura urbana. Este es el bloque quizás más disruptivo. Ustedes dirán cómo pasamos ahora de hablar de urbanismo, de mercados, de ciudad, de planificación, a vallas publicitarias. Y tiene que ver mucho, porque precisamente la disrupción es parte de la visión integral y todo empieza por cómo comunican estos espacios, cómo se integran a la ciudad. Un dato importante, haciendo la tarea para la moderación de este panel, es que me di cuenta que en América Latina, escuchen bien este dato, me imagino que nuestros expertos los conocen, para el año 2024 la integración de propuestas como las vallas, los mobiliarios urbanos y las iniciativas comerciales se están produciendo cerca de 87,000 millones de dólares. Para el año 2033 se estima que el impacto de la dinámica económica en las ciudades aporte unos 570,000 millones de dólares. Si República Dominicana no asume esta tendencia, evidentemente no solo se quedará atrás, sino que se apresura quizás a un gran estrago. Para abordar este eje, vamos a conversar con Miguel de Moya, un experto. Bienvenido de nuevo, Miguel. Y quiero preguntarte de inmediato, ¿cómo convertimos la infraestructura de la publicidad de impacto, las vallas, como herramientas para ordenar la ciudad? Miguel. Gracias, Francisco. Un placer sumarme a la felicitación al Códex y a la iniciativa de Proespo. Entiendo que es una vitrina importante para poder motivar conversaciones que sean relevantes y que construyan soluciones. También entender cómo funciona las ciudades, cómo funcionan las empresas. Aquí hemos visto empresas, instituciones públicas que vienen a expresar lo que están haciendo y qué necesitan para poder hacer más. Yendo a tu pregunta rápido, sé que estamos sobre el tiempo, es importante entender sobre tu misma exposición que hiciste de introducción, que la publicidad exterior o el WHU, como se llama hoy en día, el WHU digital, publicidad digital, que es hacia donde está yendo la tendencia a nivel mundial, y en República Dominicana no es excepción, ocupa hoy en día el 40% de la colocación de publicidad en el mundo, sabiendo que existen los medios tradicionales como televisión y radio. Y la tendencia a 2030 es que ese aumento de inversión
siga creciendo. Siendo el medio definitivamente un medio que va a tener mucho impacto en cuanto a conectar con los ciudadanos que hemos estado hablando aquí, que son los que le dan vida a las ciudades. En nuestro caso particular, nuestra experiencia viene dada de la implementación de una infraestructura de comunicación a través de MUPIs y pantallas digitales en la infraestructura de comunicación masiva del país. Tenemos una infraestructura de 700 pantallas digitales ubicadas en todas las estaciones de todos los metros y los teleféricos que operan en República Dominicana, generando una interacción diaria con 600,000 personas en un solo tráfico de uso diario. Es decir, si calculamos el tráfico que normalmente son 2 al día, estaríamos impactando a 1,5 millones de personas diarias. Y viene la pregunta lógica: ¿cómo puede un medio que nace para hacer una explotación comercial lucrativa impactar a la sociedad y ser un aliado de las alcaldías, ser un aliado del mismo medio de transporte y de la sociedad? Bueno, es una buena pregunta. Es muy fácil. Debe existir una cohesión y comunicación entre las autoridades y las empresas como nosotros para crear un puente, un camino que permita que estas herramientas de comunicación se vuelvan también herramientas de comunicación de impacto social, que puedan servir de punto de comunicación y de alertas y de referencias en caso de, por ejemplo, hablando sobre el tema reciente de la emergencia que hemos tenido ahora mismo, poder orientar a la ciudadanía sobre la temperatura, sobre la posibilidad de lluvia, sobre cuándo hay un sitio que tiene una indisponibilidad y cuándo es la salida de movilidad para otro sitio. Creemos que hay una oportunidad. Nosotros, desde nuestro punto de vista, hemos estado trabajando con nuestro aliado comercial, que en este caso es el AOPRED y FITRAN. Hoy en día el sistema integrado de transporte, hacia allá va la nueva regulación que el gobierno lleva sobre el tema de transporte masivo, para construir dentro de nuestro ecosistema un ecosistema que sirva de comunicación. Hoy en día comunicamos efemérides, le educamos a los ciudadanos sobre el nombre de la persona que está nombrada a su estación, quién era y por qué. Comunicamos el clima, el tiempo, las incidencias que dan cuando hay una avería o hay un problema, lo comunicamos de manera efectiva y rápida. Y desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos, nos queda invitar a las alcaldías. Ya Diego y yo hemos tenido conversaciones y hemos hecho ya algunas cosas juntos, a donde hemos intentado usar la infraestructura para comunicar, para que sirvan de un medio de apoyo a la sociedad. Indiscutiblemente no hay una forma más rápida de llegarle a 600,000 personas que la pantalla que está viendo todos los días en su tránsito. Bueno, muchas gracias. En un minuto, Miguel, estamos precisamente usando las pantallas digitales y las vallas para gestionar la ciudad, no solo para vender, o nos hace falta, más allá de la realidad que vive el Distrito Nacional, convertir esta infraestructura en no solo negocio, sino también gestión de lo social. Sí, correcto. En términos generales, no necesariamente todas las empresas que estamos en el sector estamos cumpliendo con ese rol, pero no porque no quieran, sino porque no hay una regulación y una normación sobre la contratación de los servicios que se hacen con este tipo de empresas, a donde se logre o se busque conseguir que la parte social se incluya tácitamente en los contratos. En nuestro caso, que es un modelo, vamos a decir que es subgeneri, porque contratamos con una entidad que regula el medio de movilidad masiva, no con las alcaldías, y nosotros no tenemos pantallas en las vías públicas, sí lo contemplamos. Y manejamos una viabilización, incluso una unidad que está constantemente trabajando con el Departamento de Comunicación para gestionar este tipo de comunicación y hacer que la ciudadanía, que en el caso de los medios de movilidad es muy importante, vuelvo y repito, 600,000, 700,000 personas diarias, se comunique de manera efectiva. Pero creo que hace falta que
que Dios me dice aquí en silencio que ya él ha hecho los cambios de lugar en su alcaldía, me alegro. Pienso que debe seguir haciéndose en todas las alcaldías, deben revisarse los contratos que hay hoy en día. Hay que cuidar el que y ahí me apoyo en nuestro arquitecto que nos acompaña en el panel, sobre la saturación de la publicidad en la ciudad. Es decir, ser consciente en cómo distribuimos los permisos y los contratos, entender dónde está la gente realmente cuando le queremos hablar, y no poner mobiliario porque vamos a competir por el que tenga más, sino cuál es más efectivo, dónde vamos a lograr comunicar de manera efectiva, y dentro de esos obtener beneficios para la ciudad y para los gobiernos y las alcaldías, que permitan que nuestra infraestructura sirvan también para ayudar a beneficiar a la población. Bueno, muchas gracias. De verdad que a mí que me toca, y soy bastante tímido y tengo mucho miedo escénico, ¿no? Pararme todos los días frente a la cámara, monitorear el auditorio. A veces me siento extraño porque uno le suele hablar a millones de personas que nunca ve, pero cuando le toca hablar a un grupo de personas que está frente a uno, entonces evalúa por la experiencia si la conversación está en su punto muerto, álgido, y veo mucha tensión. Pudiéramos continuar bastante tiempo conversando, pero se nos acabó el tiempo y no es televisión. Y para el cierre tenía previsto varias preguntas, pero la consolido en una para que cada uno de ustedes, por favor, en solo un minuto, pueda decirnos: si tuvieran que tomar una decisión y contaran con 12 meses para transformar la realidad de cada una de nuestras ciudades y no tuvieran la limitación del presupuesto, ¿cuál sería esa transformación? Empezamos con el protagonista, el alcalde Dio Astacio, y continuamos con cada uno de ustedes. Un minuto, Dio. Básicamente crear espacios para que la gente camine. Y de hecho, le quiero invitar, no sé si hay una imagen por ahí, porque si Dios lo permite, bueno, esto va a ser la Sabana Larga, si Dios lo permite, dentro de un año, dentro de 6 meses. Que ese proyecto ya está maqueteado, ya está adjudicado, y si Dios lo permite, en 6 meses tendremos este resultado. Creo que si hacemos que la gente sea libre, que la gente pueda caminar, que la gente pueda disfrutar la ciudad, atraeremos más personas, también atraeremos más consumo, más movilidad y sobre todo más seguridad, porque la gente cree que una ciudad segura es donde hay muchos guardias y muchos policías. Una ciudad segura es donde hay mucha gente caminando. Las personas caminando hacen que los entornos sean seguros. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Cuál sería tu decisión? Bueno, en la parte de los mercados, que es la parte que a mí me toca, sin ninguna duda habría que hacer esto no se puede solucionar pasito a pasito, sino hacer un plan estratégico que pudiera que permitiera identificar todas las necesidades, y luego ese plan estratégico con unas acciones definidas aplicarlo mercado a mercado. Es decir, y sin ninguna duda una parte clave de este tema es convertir los mercados en sostenibles. Ayer el presidente de CODES, don Samuel Sena, decía precisamente que la sostenibilidad ha dejado de ser un concepto bonito. Ahora es una necesidad, hay que hacerlo, y además a su parte económica, a su parte sostenible, a su parte ambiental y a su parte social y de gestión, hay que añadir la parte financiera. Todo esto hay que financiarlo de alguna manera y convertir estas unidades en rentables, porque si se pierde dinero todos los años, su vida está muy limitada. Muchas gracias. Bueno, los electores listos para votar. Casi, Félix, ¿cuál sería tu decisión, tu transformación? Bueno, mi transformación sería, o más bien mi deseo, sería diseñar una ciudad en la cual nos podamos adaptar, no adaptarnos a lo que hay. Porque nosotros como seres humanos, y especialmente como dominicanos, nos adaptamos donde nos tiren, ¿verdad? Por así decirlo. Pero creo que si nos sentamos a pensar y a analizar el funcionamiento de nuestra ciudad y podemos crear una ciudad donde podamos adaptarnos, pues creo que sería el espacio ideal para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Miguel. Yo pienso que hay la oportunidad de crear una mesa de trabajo a donde podamos incluir a los organismos que
que necesitan comunicar, como los organismos de socorro, la defensa civil, las alcaldías, hacer una especie de mesa que permita que esas informaciones que son relevantes y que son de interés institucional y que generan información de impacto a la ciudadanía, tengan un canal de cómo llegar hacia las empresas y que las empresas podamos unificar nuestras infraestructuras y ponerlas a la disposición para que este tipo de comunicaciones sean fácil y rápido de poder desplegarla y que sea de forma continua. Creo que por ahí es que anda. No existe ese vaso de comunicación para poder hacerlo y creo que ahí es donde debemos concentrarnos. Bueno, de verdad que yo me he disfrutado este banquete de conocimiento. Si tuviera que votar, elegir alguno de ustedes 4, lo elegiría a los 4, los contrataría a los 4 y a ustedes también, por supuesto, por ser protagonistas de sección. Este tipo de conversación enriquece a la República Dominicana, eleva el debate de las ideas y nos permite ver más allá de la cotidianidad, en las denuncias, las críticas, que es la materia prima del periodismo, cuando cambia la cara de la moneda y llegamos a propuestas, a diagnósticos y a soluciones. De verdad que no solo se hace sostenible vivir en República Dominicana, sino que retrotraemos el pasado al presente y pensamos en un mejor futuro. Yo me siento orgulloso y le reitero las gracias a los organizadores de Expo Sostenible por permitirme moderar esta conversación. Me despido con algunas frases que creo que pueden ser el cherry para esta conversación. Las ciudades no se construyen solo con infraestructura, se sostienen con gestión. La sostenibilidad urbana se mide en cómo funciona una ciudad en el día a día, no solo cómo luce. Los mercados son parte estructural del sistema urbano y deben ser integrados a la planificación. El espacio público es un activo clave que debe ser ordenado para garantizar la convivencia y la productividad. Los gobiernos locales, alcalde, como sabe, necesitan herramientas, necesitan capacidad y necesitan una real ejecución de todo el presupuesto y de los gestores nacionales. Una ciudad sostenible no es solo la que se planifica bien, sino la que se gestiona bien y la que le habla a sus usuarios. Gracias por acompañarnos, de verdad que ha sido un grandioso honor. Gracias a nuestros distinguidos panelistas, a nuestro moderador. De inmediato pido al equipo directivo del CODES que se aproxime al escenario para realizar esta fotografía oficial y reiterar las gracias de parte de todo el equipo organizador a nuestros panelistas, el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, al señor Rodrigo de la Mota, al señor Félix Adames de ANA Arquitectura, así como también al señor Miguel de Moya. Les pedimos encarecidamente que se coloquen en posición de inmediato para realizar esta fotografía, de manera que podamos continuar agotando la agenda de esta mañana. Ya con el siguiente panel llegamos al final de la primera parte de la agenda, con el próximo panel dedicado a la seguridad alimentaria y a los sistemas agrourbanos. Desde la ciudad, pues, nos tocará pasar a otro sistema que, aunque muchas veces no vemos, define la estabilidad de un país, el sistema alimentario. Así que en breves momentos vamos a recibir a nuestros próximos panelistas y a nuestra moderadora.